Gracias, Yulisa. Buenas tardes al país, a todo el equipo de la Z101 y el gobierno de la tarde nuevamente. Señores, aquí hoy hemos escuchado, hemos hablado de Duquesa casi de principio a fin, o por lo menos desde que iniciamos hasta este momento. Y hace un Y momentito mientras más escuchábamos, oímos, más nos nos indignamos. sorprendemos, nos sorprendemos y bueno, a veces uno se queda así gagueando, que no sabe qué es lo que va a expresar, porque quedamos Los que deben, los que como que deben, decepcionados. lo que deben sentirse a veces raros son los extranjeros cuando vienen al país. Ajá. Que si tú no sabes mucho del asunto y en una semana tú oyes que están hablando de Duquesa y de la Victoria, tú dices, ¿qué nombre es más lindo? Ajá, ¿De qué la estarán hablando? Victoria. Porque Y aquí una duquesa. la Victoria, Wow. el nombre de una y de qué cárcel. Ajá. Duquesa, que es El un, que es un, que es infierno un, es del... un rango nobiliario, ¿Mm? la esposa del duque. Sí. Y ni hablar de hasta los nombres de los cementerios que aquí son Imagínate que lindísimos, que son Cristo Rey, qué nombre más bonito, eh, que Cristo Redentor. Redentor y todo Sí, lo sí. Pero demás. bueno, Pero esa es la vida. bueno, esa es la paradoja y las cosas que tenemos que contrastar. Y precisamente hoy yo quisiera hablar un poco de, aprovechando que se están estrenando nuevas autoridades y que nosotros, señores, qué pena que un país tiene cada cierto tiempo que desde estos micrófonos, pero cada uno de ustedes que está en su casa y que es parte de este conglomerado que se llama país, que es la República Dominicana, simplemente a veces nos quedan los suspiros, pero el suspiro que usted dirá, bueno, pero el suspiro muchas veces es de satisfacción, otras veces es de resignación, otras veces es de que no sabemos ni siquiera qué hacer ni qué decir. Hoy vemos en un titular que dice amagar y no dar, y dice nuevos alcaldes denuncian corrupción pero no someten. Todavía quizás es muy temprano, acaban de instalarse. Pero nosotros viendo la experiencia que tenemos acumulada, no los que hoy se están instalando, sino los que estuvieron y los que cíclicamente están haciendo haciendo el país, llevando a la República Dominicana, haciendo el Estado, haciendo lo que somos y que década tras década nosotros nos vamos poniendo viejos y vemos la realidad y vemos que hay cosas que ni siquiera cambian lo suficiente, lo que deberían cambiar. Escuchamos canciones antiguas, canciones de críticas y nos damos cuenta que estamos dando vueltas sobre el mismo problema. Muchas veces uno hasta se ríe porque cuando ve los videos hasta andan en blanco y negro, pero seguimos con la misma realidad que se denunciaba en ese momento. Hoy Francisco Peña dice que dice los nuevos ediles. Aquí hay una fotografía que presenta a Francisco Peña, a Karina, a el señor Santos, el que era de los Alcarrizos, y Alfredo Martínez. Y habla de las nuevas autoridades que se instalan y que han hecho algunas denuncias, como por ejemplo el que va al municipio de Santo Domingo Oeste, que denuncia que Francisco Peña había tenido 1.352 personas cobrando sin trabajar, algunas por años, y se habla de desfalcos. Habla Andújar del Partido Revolucionario Moderno, por ejemplo, que dijo que solicitará una auditoría para ver las finanzas de la alcaldía en la Cámara de Cuentas, aparte de que contratará a una empresa privada para realizar una auditoría. Eso refiriéndose a cómo encontró la alcaldía de Santo Domingo Oeste. También se dice que en los Alcarrizos habría desfalco, que no aparecen 2.117.000 pesos de la seguridad social de los empleados, que hay 2 camiones recién comprados que no aparecen, que 83 millones de pesos de una empresa recolectora de basura, pero y usted dirá, pero es que no se puede desaparecer tanto dinero y no haber consecuencias. 2 camiones que son de una institución no pueden desaparecerse sin que haya consecuencias. Entonces, uno aquí se pregunta, ¿habrá que mucho de politiquería o habrán denuncias sin fundamentos o qué ha pasado o qué pasará con estas autoridades que han encontrado tal desorden? Se supone que deben mandar a la justicia a estos desfalcadores. Se habla, nosotros aquí en el momento que se produjeron las elecciones y que resultaron ganadores muchos
de los nuevos ediles nos alegramos ni siquiera porque tengamos simpatías políticas con ellos, sino porque iban a romper con algunas cosas con las que no estamos de acuerdo, con la herencia del poder, como acontecía en Higüey, por ejemplo, con Amable Aristi Castro, lo que acontecía en Santo Domingo Oeste con los Peña, que padre e hijo se jugaron el cargo y en un momento fue uno y luego el otro, como si fuera una herencia, y luego volvió el anterior. Y así no se puede. Y pensamos, siempre hablamos de el violín y la guitarra porque creemos que todos de alguna manera juegan al mismo juego. De que cuando estoy en la oposición digo algo, pero cuando me toca asumir y con responsabilidad ir a desempeñar el cargo, entonces hago un borrón y cuenta nueva, porque para muchas personas es preferible hacerme de la vista gorda, hacer el borrón y cuenta nueva para yo también tener derecho de ir a delinquir o de ir a hacer diabluras, porque el que hoy está abajo, mañana está arriba, y si yo le hago la maldad o si lo someto a la justicia, mañana puede ser el que me esté sometiendo a mí, o cuando cambie el gobierno, entonces vienen la gente de él y posiblemente van a tomar venganza. Pero así no puede ser. Así no puede ser y además hablamos de clases sociales, de clases políticas distintas, hablamos de cambios, por ejemplo. Ahora mismo la campaña política de la oposición está sustentada en el cambio. La gente quiere un cambio y representa un cambio, pregunto yo desde aquí, que usted suba, se quede callado y siga con el mismo desorden para poder hacer exactamente lo mismo o peor que lo que estaba haciendo el anterior. Entonces, señores, ¿hasta cuándo podemos creer? Y digo podemos, estoy hablando de las clases de la clase política, estoy hablando de los partidos políticos. Los partidos políticos que son los que generan las autoridades, que generan los candidatos y que esto se convierte en un círculo. Hoy vas tú, mañana voy yo, me harto de este porque el país ve que con un escándalo se derriba el otro y entonces recuerdo siempre cómo salió Leonel de aquel gobierno que luego lo sustituyó Hipólito Mejía. Pero Hipólito fue tan terrible que volvimos a Leonel. Y entonces recuerdo aquella campaña de Leonel, vuelve el presidente. Y eso parecía como que venía un superhéroe a salvarnos a todos. Señores, y puede que estemos pasando por exactamente lo mismo. Y que no nos damos cuenta. O sea, cuando hablamos de el dar un voto de castigo, por ejemplo, pero tenemos que ver a quién estamos castigando y quién lo sustituye y ver. Yo en los últimos años siempre he pensado, pero si la gente quisiera documentarse, ya simplemente tiene que cliquear. Claro, también tiene que tomar con pinzas porque todos los días salen informaciones en la prensa que son muchas veces informaciones guiadas, que son informaciones que están motivadas. Y por eso después que me hice adulta me doy cuenta que los libros que leímos, incluso en la primaria, los tratados de historia sobre todo, señores, habría que ver quién escribió la historia. Porque dependiendo de quién escriba la historia, usted se puede dar cuenta si está manipulada hacia un lado y hacia el otro. Entonces hoy la oposición que comenzó instalándose en los gobiernos locales o en las alcaldías tiene una brillante oportunidad para demostrar que ciertamente representan el cambio. Porque yo creo que en la medida en que una autoridad competente se comporte adecuadamente, una autoridad si tiene que someter a otro a la justicia, lo haga. Y que dé a entender que no le interesa la corrupción, que no le interesa la corrupción, que no va a ir a hacer lo mismo. Nosotros podremos ir adecentando la clase política y teniendo un mejor país. Cuando hablo de los gobiernos, ocurre lo mismo. Si un presidente de la República, sea cual fuere, de cualquier partido, sea hoy Danilo Medina, que es el que está, o sea mañana Gonzalo Castillo, sea mañana Luis Abinader, que son las dos personas que tienen mayores posibilidades, sea el gobierno. Y cuando un funcionario le meta la pata
usted lo meta preso, lo destituya y lo someta a la justicia sin tener mayor consideración porque sea un compañerito, yo creo que los demás se van a alinear y que las cosas van a funcionar mejor. Hoy estamos hablando decepcionadamente de lo que ha sido el vertedero de Duquesa y de por cuántas manos posibles ha pasado o han pasado esos proyectos y que ninguno ha resuelto. Pero ahí ha estado involucrado gente del gobierno, gente de la oposición. Las alcaldías han estado ligadas, aunque en su mayoría del gobierno. Ha habido también ediles de la oposición y ninguno ha hecho ni ha dicho nada con respecto a lo que debía acontecer con Duquesa. Ojalá y comencemos nosotros también a castigar al que lo hace mal, pero no importa que sea del PLD o del PRM o del Partido Reformista, que poco es lo que podemos destacar de él en este momento, ni del PRD. Lo que importa es que a las personas que lo hacen bien se les dé la oportunidad, se les brinde esa gran, brillante oportunidad de volver, y a los que lo hacen mal, a los que roban, a los que delinquen, a los que fomentan la corrupción, entonces esos que no les den la oportunidad ni en este momento, pero más adelante tampoco, que los enterremos políticamente. Al que delinque y al que se corrompe, que se quede fuera del Estado. Llévame, Fran.